Organización Internacional del Trabajo es un organismo que se fundó en 1919, al finalizar la Primera Guerra Mundial y en el marco de los tratados de Versalles, que puso fin a la guerra, con la convicción de que la paz solamente podría ser verdadera y permanente promoviendo la justicia social. Uno de los objetivos de la OIT ha sido la promoción del diálogo social como una política permanente y pública en cada país. En ese contexto, los 4 objetivos que persigue la organización para lograr ese objetivo, lograr el trabajo decente, es promover las normas internacionales del trabajo y promover los principios y derechos fundamentales en el trabajo, promover la igualdad de oportunidades en el empleo, promover la protección social y todo ello con la participación de los actores sociales, las organizaciones de trabajadores y empleadores y a través del diálogo social. En el caso particular de Colombia, el diálogo social hoy hace parte de una política pública del Gobierno Nacional, promovido desde la Vicepresidencia de la República. El Vicepresidente de la República, Angelino Garzón, viene con el tema de diálogo social plenamente interiorizado y él ha sido, digamos, un líder en el gobierno de todo este proceso de diálogo social. El gobierno colombiano tiene hoy una política que es la de disminuir la pobreza y rebajar el desempleo. El diálogo social tiene que tener como propósito la formalización laboral, que es lograr que la gente tenga empleos decentes y salarios justos. Y es uno de los propósitos fundamentales del gobierno y busca mecanismos para que a través de diálogo social puedan darse alternativas de solución. Entender que por encima del conflicto está el entendimiento y el diálogo social lo que hace es promover ese fin último por encima de cualquier otra consideración. Sin duda es un mecanismo absolutamente importante para mejorar el relacionamiento no solamente entre empleadores y trabajadores, sino también dentro de ellos con el gobierno. Si logramos que cada gobierno local y regional desarrolle la política del respeto integral de los derechos humanos, incluyendo las libertades sindicales y laborales, y el diálogo social, estamos avanzando en la democracia en nuestro país. El tema de libertad sindical ha sido uno de los temas de mayor preocupación del gobierno. Colombia ha tenido durante las últimas 2 décadas una situación que no es deseable en términos de libertad sindical. La libertad sindical debiera ser un derecho fundamental del trabajador, derecho fundamental a asociarse y derecho fundamental a ser asociado, a ser respetado dentro de ese campo de asociación y el derecho fundamental a que ese elemento asociado lo represente frente a sus intereses con respecto a los patronos, con respecto a los gobiernos y con respecto a las políticas públicas que se desarrollan en el área en el cual ese sindicato actúa. Y hemos buscado todos los instrumentos de representatividad de la OIT en Colombia para que se cumplan los aspectos de los convenios internacionales y los compromisos que adquiere el gobierno y los empleadores en los distintos escenarios de la OIT. Hay que apoyar procesos de organización en donde las centrales obreras tengamos acceso a los recursos para que estos procesos de diálogo realmente tengan un resultado que sea medible, que sea palpable para la población. En este momento tenemos cantidad de despedidos en diferentes sindicatos porque fundaron un sindicato o porque se afiliaron a él. Hay que continuar un trabajo serio y decidido acerca del valor y de la importancia que tienen las organizaciones sindicales y hay que continuar un trabajo serio y decidido acerca del valor y de la importancia que tiene la libertad sindical. El diálogo social en Colombia es un tema de eterna discusión. Nosotros lo estamos haciendo valer en 2 sentidos. En el convenio 144 de la OIT y en el marco de la Constitución Política de nuestro país. Hoy nosotros tenemos que entender que de la única manera como se resuelven los problemas de la humanidad es sobre la base del diálogo. El diálogo es además un instrumento de los sectores más empobrecidos. Claro, el diálogo tiene que estar acompañado de la movilización social, de mucha firmeza en torno a las propuestas que tengamos para salir de la crisis en que actualmente nos encontramos. Pero faltan acciones directamente donde están los problemas para resolver
especialmente el problema de la libertad sindical, que es el que siempre hemos reclamado ante la OIT. Pero es a través del diálogo como nosotros tenemos que alcanzar niveles máximos de sindicalización, que podamos expresarnos políticamente, que podamos avanzar en procesos de negociación colectiva, y es a través del diálogo cómo podemos alcanzar las conquistas que el país y que la clase trabajadora requiere. El problema de la libertad sindical sigue siendo muy grave en Colombia, a pesar de que se diga que ha mejorado. Hay nuevamente violencia contra los dirigentes sindicales, hay despido de los trabajadores por afiliarse a los sindicatos, hay todo tipo de presiones para que los trabajadores no estén en el sindicato. Lo que debe ser es que la sociedad colombiana entienda que el movimiento sindical es una parte de la democracia y que a eso nos debemos. Que creo que si nosotros queremos consolidar a Colombia como un país en progreso, como un país donde prospere la democracia, prospere la paz, tenemos que desarrollar al mismo tiempo la cultura del respeto del derecho de los trabajadores y trabajadoras a tener sus organizaciones sindicales, del respeto a los derechos humanos, incluyendo la promoción y la cultura del diálogo social, de la negociación colectiva y la construcción de acuerdos entre gobernantes y los diferentes sectores de la sociedad civil. El departamento del Magdalena, ubicado al norte del país y sobre la región Caribe colombiana, cuenta con una identidad cultural marcada en la diversidad, tanto geográfica como humana. Posee un territorio enorme, semilla de emprendimiento, alegría y folclor. Es bañado por el inagotable Océano Atlántico, quien dibuja con sus aguas marinas la silueta esbelta de su capital, Santa Marta, descrita por quienes la visitan como la bahía más linda de América. Es la ciudad más antigua del continente, fundada en 1525. Lo que estamos procurando es que en los planes de desarrollo, tanto en el plan de desarrollo nacional como en los planes de desarrollo locales y regionales, esté el componente del diálogo social como parte integrante de los derechos humanos y como parte de gobernar bien de cara a la ciudadanía. Por supuesto, Colombia es un país de regiones con dinámicas distintas y la forma como cada uno orienta su acontecer local y regional es parte precisamente de esa dinámica de confluencia. La experiencia del departamento del Magdalena en el área del trabajo decente y el diálogo social, como experiencias que están teniendo en otros departamentos, me atrevo a pensar que son fundamentales que estén incorporados en los respectivos planes de desarrollo. Me parece pionero a nivel de departamentos y eso lo resaltamos porque una cosa es tenerlo como una actitud y otra cosa es tenerlo como una política y como una política plasmada en un plan de desarrollo. Me parece muy importante que el gobernador del Magdalena incluya como parte de su política el desarrollo y el impulso al diálogo social. Y eso creo que ha sido muy importante porque el departamento del Magdalena pues es un departamento que ha tenido una gran conflictividad y lo que ha planteado el gobernador y la asamblea al adoptar el plan de desarrollo pues es un instrumento para una sociedad que ha tenido fracturas y que ha tenido, digamos, problemas de relacionamiento en el pasado. Veo que Colombia viene mejorando en esos sistemas y, por supuesto, tendría que hacer mucho más por lograr cada vez un proceso de entendimiento. Ese proceso de entendimiento finalmente termina en la conducción de un encuentro definitivo hacia la paz. El Ministerio, con la OIT, han establecido ya una red de secretarios técnicos de estas comisiones a nivel de la mayoría de los departamentos de Colombia. Dentro de los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Departamental, tenemos en primera instancia lo que tiene que ver con normas laborales y derechos fundamentales. Es un tema en el cual la OIT ha sido fundamental para desarrollar actividades de socialización. Nosotros venimos trabajando con la OIT los temas de trabajo decente, de normas laborales y derechos fundamentales. Trabajamos los proyectos de formalización, no solamente formalización empresarial, sino también formalización laboral. Podemos decir que hemos sido gestores de la inclusión dentro de los planes de desarrollo departamentales de la política de empleo digno, de empleo decente establecida por el Gobierno Nacional y por supuesto dentro de los principios de la Organización Internacional del Trabajo.
La OIT y su asistencia técnica ha sido fundamental y trascendente en el desarrollo de los programas que para estos efectos ha implementado la administración del Departamento del Magdalena. Primero que todo fue todo un proceso de convencimiento alrededor de las discusiones, el trabajo de la Subcomisión Departamental de Políticas Laborales y Salariales. Ese fue el escenario en donde nosotros empezamos a aprender, primero que existía un programa de trabajo decente a nivel internacional promovido por la OIT. Hemos trabajado sobre la línea base, hemos caracterizado cada uno de estos escenarios y para ello nos hemos acercado al sector privado y al sector público y lo hemos hecho con la asistencia, el acompañamiento y el apoyo permanente de la OIT. En el tema de empleo tenemos el Plan de Jóvenes, que es una actividad que hemos venido desarrollando. Por supuesto, los jóvenes están en el centro de nuestra preocupación. El bono demográfico en Santa Marta es bastante alto. La mayoría de la población es joven. Jóvenes que buscan oportunidades de empleo. Cuando hablamos en términos de empleo, hablamos de unos 180.000 jóvenes sin empleo que ahora mismo no tienen, digamos, instrumentos para acceder al mundo laboral y lo que estamos buscando por medio del empleo juvenil, por medio de este plan departamental, es lograr una meta de 5.000 jóvenes desde este año hasta el 2015. Vamos a capacitar este año, a partir de este año, 5.000 jóvenes que queremos integrar en un esquema de empleo formal con toda la protección social y respetando todos los derechos de los trabajadores y para ello estamos contando con una asistencia decidida de la OIT. En donde invitamos a las diferentes subpoblaciones como población indígena, joven, afrodescendientes, LGBT, entre muchas otras más. Los jóvenes que se han capacitado y se han educado, pues no tienen una gran oportunidad de empleo. Y a eso me refiero. Tenemos una gran cantidad de jóvenes profesionales, pero en el distrito de Santa Marta, a pesar de que el gobierno distrital y el gobierno del departamento del Magdalena han hecho grandes esfuerzos, aquí hace falta empresas que sean más inclusivas en lo que se refiere a los jóvenes indígenas. Nosotros tenemos un plan de desarrollo que prioriza en la equidad y enfatiza en los niños y las niñas, finalmente en los jóvenes. La ciudad tiene un gran potencial en el turismo y por eso creemos que un plan de empleo para los jóvenes tiene que enfocarse en generarle oportunidades hacia ese sector económico. Con el acompañamiento de la OIT, del Ministerio del Trabajo y de la Subcomisión, creemos que podemos lograr mover indicadores de desempleo y al mismo tiempo mover indicadores de pobreza. Creo que ahí están concentrados dos factores importantes y naturalmente le estamos pegando inclusive a los objetivos de desarrollo del milenio. También incentivar el autoempleo, las microempresas, las distintas iniciativas de emprendimiento. Pero la idea es poder jalonar a estos jóvenes que tienen estas grandes ideas para que empiecen a ser, digamos, unos agentes de cambio, unas personas que puedan inspirar a los nuevos jóvenes que de pronto ven esa posibilidad muy remota. Y es muy importante que ese plan de empleo le dé a la ciudad una ruta de cómo hacerlo de forma concertada, de cómo articular todos los actores para que seamos efectivos en la generación de oportunidades. Tenemos un eje estratégico que se llama Productividad Laboral y Trabajo Decente. Tiene 5 programas, los 4 que ya ha venido promoviendo la OIT, que son protección social, derechos de los trabajadores, diálogo social y oportunidades de empleo, y nosotros incorporamos el énfasis en erradicación del trabajo infantil y de sus peores formas. La política de prevención y erradicación del trabajo infantil en el departamento del Magdalena la manejamos en la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo a través del Comité Departamental de Erradicación de Trabajo Infantil. Se lograron hacer 17.000 encuestas, dentro de eso conocer ya, tener un diagnóstico de la situación y buenas noticias, como por ejemplo que en el distrito de Santa Marta se encontró el menor número de niños, niñas y adolescentes trabajadores. Ya se establecieron planes de acción
con el comité y el apoyo de la subcomisión, y con ello materializar ya lo que es la política de erradicación del trabajo infantil. Para nosotros ha sido importante esa asistencia técnica de la OIT, del Ministerio del Trabajo, de la Gobernación del Magdalena. Hemos estado haciendo actividades en el contexto del Plan de Desarrollo Plato de una gran ciudad. El acompañamiento de la OIT es muy importante, primero por que la OIT tiene la experiencia, tiene los instrumentos, tiene los procedimientos para, digamos, validar y darle impulso al tema de diálogo social. Y nosotros lo que recibimos de la OIT es una acción sistematizada de todas las experiencias que en el mundo han venido construyendo ese desarrollo social. Si contamos con la OIT en la estructuración de un plan de generación de empleo, un plan de trabajo, lo que tenemos es una experiencia acumulada por años, una relación de mejores prácticas desarrolladas en otros territorios. De modo que el trabajo de la OIT es sin duda un camino próspero para lograr un mayor nivel de entendimiento social. Le permite a esta estrategia tener un eco, le permite tener una relevancia para adoptar esto que estamos haciendo aquí en el Magdalena como un ejemplo para emular, sea a nivel nacional o a nivel internacional. En lo que se refiere a la OIT, para nosotros ha sido un apoyo importante en lo que se refiere a visibilizar la condición de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes habitantes en la zona urbana. Y es el apoyo por lo menos en el rescate de lo cultural, de lo ancestral, sin desconocer todo lo propio de cada pueblo. Porque si bien es cierto que el problema de informalidad está diagnosticado en la región, conocemos la problemática, nos es necesaria una institución que sepa cómo contrarrestar este efecto, cómo capacitar, sensibilizar a los empresarios, cómo generar esos incentivos para combatir esa problemática. La OIT tiene esa experiencia a nivel internacional que nos las viene transmitiendo a los gremios económicos y son en ese sentido un aliado indispensable para ese conocimiento técnico de cómo hacer mejor las cosas en nuestro territorio. Ese aporte técnico a través de sus distintos funcionarios que han venido haciendo mucha presencia en el departamento del Magdalena, han venido liderando el lanzamiento de muchísimos programas, son claros y son la garantía del éxito de la implementación y desarrollo de estas políticas. Colombia es un país que se caracteriza por buscar siempre la cooperación de los organismos internacionales, entre ellos la Organización Internacional del Trabajo OIT, y entender que estos avances los consolidamos si hay mayor colaboración de los gobiernos, de los empresarios y de los sindicatos, o sea, de los tres actores sociales que conforman la Organización Internacional del Trabajo OIT. Gracias a la gestión desarrollada por la Subcomisión de Políticas Salariales y Laborales del Departamento, las acciones concertadas por el gobierno, empleadores y trabajadores han convertido al Magdalena en un ejemplo de buenas prácticas en materia de diálogo social y trabajo decente para toda Colombia.